Comienza todo por la causa. ¿Qué tal? Bueno, hoy lógicamente no nos queda otro remedio que hablar de la marcha que se desarrolló ayer de los discapacitados y tenemos la suerte de contar hoy con José Manuel Huesa, que es director general de Servimedia, una empresa, una agencia de información participada por la ONCE, por la Fundación ONCE, y vamos a tener la ocasión de hablar con él, comentar todos los problemas que está teniendo esta ley desde un principio, diría yo. No es solamente lo que se esté recortando ahora, sino que nunca ha sido una ley que se ha puesto en vigor al 100%, nunca ha tenido esa suerte. Vamos a hablar, por supuesto, de sanidad. Esta semana vamos a tener nuevas movilizaciones y si el teléfono móvil funciona y las telecomunicaciones van de acuerdo con lo que queremos, tendremos a Javier Martínez, sí, médico del Federica Montseny, con quien hablaremos para saber cuáles son las próximas acciones que van a hacer. Y antes de hablar con José Manuel Huesa, vamos a ver precisamente un pequeño reportaje de la manifestación de la discapacidad. Miles de personas han tomado las calles de Madrid para apoyar a las personas discapacitadas. Los participantes protestan para evitar el colapso de los sistemas de protección social, así como reclamar los impagos de las administraciones en el sector. Y es que los fuertes recortes en este apartado podrían dejar a 15.000 personas sin sus puestos de trabajo. La marcha, calificada de histórica por sus participantes, se realiza en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre. Bien, pues como os decíamos, tenemos a José Manuel Huesa. Él es director general de Servimedia. Yo creo que Servimedia la conocéis todos, aunque solamente sea por oídas. Hablaremos de Servimedia, por supuesto, porque una empresa en la que está participada por la Fundación ONCE, lógicamente, también ayuda a la hora de sus trabajadores, en gran parte, en gran medida, son también personas con discapacidad. Pero bueno, queremos hablar un poquito antes precisamente de esa ley de discapacidad que, como comentaba yo al principio, no ha terminado nunca de ponerse al 100%. Es una ley que abrazó todo el mundo la creía necesaria, pero al final, bien por las trabas que se ponían desde las comunidades autónomas, bien por cualquier otro motivo, es una ley que no ha llegado a estar ahí al 100%. José Manuel, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, por supuesto. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bien, ¿qué podíamos decir de esta ley? Empezar por ahí un poco. Es una ley buena, una ley que era necesaria, pero una ley que al fin y al cabo no ha llegado a tener el recorrido que se esperaba y antes de que tenga un recorrido completo se está empezando a echar atrás ahora, ¿no? Sí, bueno, la ley ha cumplido 5 años, un poquito más de 5 años y es verdad que, en fin, ha tenido mala suerte porque se ha desarrollado en un momento de dificultad económica, ha pillado justo toda la crisis y bueno, es una ley bien intencionada, pero que al final no se ha podido poner, como dices tú muy bien, en vigor, ¿no? en desarrollo completo, ¿no? Uh-huh. Bien, en estos días especialmente, bueno, lógicamente por la convocatoria de ayer, además bueno, por todos los recortes de lo que estamos hablando, se oye hablar mucho de discapacitados y demás, pero bueno, podríamos saber un poquito más, por ejemplo, estamos hablando de cerca de 4 millones de personas, Sí, ¿no? sí. Es un colectivo de 4 millones de personas que incluyen todo tipo de discapacidades, gente que es ciega, gente que es sorda, gente que va en silla de ruedas, gente que tiene discapacidad intelectual, que es un colectivo muy importante que representa eso al 10% de la población y que necesita muchas ayudas, ¿no? Necesita que le echen una mano, ¿no? Porque para que nos hagamos una idea, las personas con discapacidad, que por supuesto quieren trabajar, pero su nivel de desempleo es el doble que las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Entonces se encuentran con dificultades y necesitan que el Estado les ayude de alguna manera, ¿no? A nivel sanitario, a nivel de ayudas a domicilio, a nivel de compensaciones, pues para que puedan desarrollarse plenamente. ¿Crees que hay algo que se pueda hacer para sacar la ley de dependencia adelante sin necesidad de recortes? Hombre, se tendrían que poner de acuerdo todos los partidos políticos y sobre todo debería haber una conciencia de que este es un tema del que no se debería tocar, porque ha costado mucho tiempo que la discapacidad alcance un nivel de desarrollo determinado, como que ahora empiecen a haber una serie de medidas que impiden que esas personas se puedan desarrollar. Entonces es muy triste porque la primera ley que hubo de la discapacidad fue la denominada LISMI, aquella que hablaba de los minusválidos todavía entonces,
que fue en el año 82, se ha cumplido ahora justamente 30 años. Y aquella ley pues me permitió un desarrollo que los distintos gobiernos han desarrollado con diferentes leyes. Y ahora que estaba en una situación, digamos que por lo menos reconocido por la sociedad, pues cualquier tipo de medida que afecte a este tipo de personas, pues al final es tan contundente como que hay gente que no pueda desarrollarse personalmente, ¿no? Que necesita la ayuda de otro y que no puede hacerlo, que no puede contar, como comentaban ayer, no puede comprarse una silla de ruedas porque es muy cara, o no puede comprarse un audífono, ¿no? Entonces, claro, estas personas necesitan ese tipo de ayudas, porque si no, no pueden sacar por ellas mismas esta integración en la sociedad, que al final es lo más importante, ¿no? Sí, pero además estamos hablando de un colectivo inmenso, Sí. Inmenso. No estamos hablando, ya no solamente son las 4 millones de personas, sino que estamos hablando también de personas con diferentes tipos de minusvalía, desde chavales autistas que si dejas de llevarles a que le den sus clases, sus sesiones y demás, no van a recuperar en ningún momento, y sobre todo lo que es peor, van a perder lo poco que hayan avanzado. Es eso, ¿no? O sea, hay muchas personas y con demasiadas... Sí, cada persona es un mundo. Cada persona nosotros somos un mundo, pero las personas con discapacidad, como te decía, habían alcanzado un nivel de desarrollo. Si tú le quitas esa integración en la universidad, o le quitas la integración laboral, o le quitas la posibilidad de que trabaje en un centro especial de empleo, pues le dejas huérfano, le dejas aislado. Y es justamente lo contrario. O sea, lo que estábamos consiguiendo es que las personas se integraran en la sociedad, que fueran como tú y como yo. Tú llevas gafas, yo también, tú eres más o menos ya canoso, yo también lo soy, uno más alto, otro más bajo. Pues hay gente que va en silla de ruedas, otra gente que no ve nada, otra gente que no oye y que necesita que alguien le haga lengua de signos. Por ejemplo, si tú no tienes un intérprete, ¿cómo te comunicas con la sociedad? Entonces, es que es una cuestión de integración. Si no conseguimos integrar a estas personas en la sociedad, les aislamos. Y entonces la evolución es ninguna. Claro, además estamos hablando ya de personas que ya tienen una dificultad, si encima le quitamos estos, añadimos más dificultades. Claro. Entonces, yo además me da la sensación de que muchas de estas personas además tienen que subsistir gracias a lo que tienen sus padres, en muchos casos personas también mayores, con lo cual también les atañe el tema de la jubilación, el tema de las pensiones. Evidentemente, ¿no? Los padres siempre tienen una preocupación con sus hijos de qué va a ser del hijo cuando ellos desaparezcan, ¿no? Hay siempre, en determinados casos, hay esa preocupación, ¿no? Y claro, efectivamente, si la pensión es pequeña y encima ahora se reduce, no se le aplica el IPC, pues la situación también es complicada, porque se va complicando todo. Tenemos el euro por receta, tenemos el copago sanitario, tenemos que la educación pues también está en dificultades. Entonces, si los servicios sociales en general se van tomando medidas en que cada vez son más cortos y también aparece en este determinado caso en las personas con discapacidad, pues la situación cada vez se complica más, con lo cual la igualdad no puede nunca producirse. Yo estaba viendo, por ejemplo, preparando un poco la entrevista, he estado viendo que los empresarios de geriátricos le habían hecho una propuesta a Rajoy porque decían que invirtiendo 700 millones por parte del gobierno para dar cabida a personas en las camas que estaban desocupadas en estos geriátricos, el Estado recibiría 792, es decir, que recuperaría esos 700 invertidos y además ganaría esos 92. Ellos lo hacían pues bueno, entre que personas que están en paro dejan de cobrar el paro, las empresas lógicamente tienen que pagar impuestos, más impuestos, con lo cual ¿no sería esa también otra opción? O sea, muchas veces estamos viendo que es lo mejor lo imprescindible es recortar, pero sí hay otras opciones además de recortar. Sí, bueno, es que la dependencia es un nicho de mercado laboral. Si tuviera un desarrollo, y se han hecho diferentes estudios por parte del Ministerio y por parte de empresas privadas, como dice la Federación que agrupa las residencias, ellos consideran que es un nicho de mercado laboral que permitiría que trabajadores pudieran desarrollarse en las residencias, ¿no? Y que al final revertiría en el propio Estado pues, a nivel de impuestos, a nivel de seguridad social, y bueno, ellos demuestran que efectivamente es un mercado rentable para el Estado. Efectivamente, todo lo que se invierta en ese tipo de desarrollo pues tiene esta doble vertiente. Por un lado, permitiría que personas pudieran trabajar y, por otro lado, trataría a personas con discapacidad o personas mayores que necesitarían ocupar un puesto en una residencia. Ojalá que se desarrollara eso, pero parece que ahora que estamos solo preocupados por el déficit, pues no se puede cumplir esto. Bueno, ¿y qué tal viste la concentración de ayer? Bueno, la concentración de ayer fue extraordinaria. Fue el hecho más importante de la discapacidad en toda su historia.
Nunca ha pasado algo parecido. Es la primera vez que salían a la calle de manera organizada y las previsiones se fueron saltando. Te voy a decir un ejemplo que a mí me parece increíble. Los organizadores dijeron que había 50.000 personas, pero es que la policía certificó que había 90.000. Es decir, es la primera manifestación, la primera marcha en la que la policía no solo dice que hay menos gente de la que estaba prevista, o la que dicen los organizadores, sino que la propia policía dice que hubo casi el doble de gente de la que los propios organizadores decían que había, ¿no? O sea, 90.000 personas ahí en la calle con todo tipo de discapacidades que vinieron de toda España, y luego hubo una presencia mediática extraordinaria. O sea, allí había cerca de 50 medios representados y muchos de ellos internacionales, y la marcha de ayer ha salido en cerca de 40 países de todo el mundo. ¿Y cómo? No quiero que te metas a lo mejor si no te apetecen en temas muy políticos o demás, pero hoy decía Ana Mato que había que invertir más en dependencia. ¿No es esto un poco incongruente? Es decir, que quien está recortando al mismo tiempo diga que hay que invertir más. Sí, yo creo que la marcha de ayer fue un aldabonazo, fue una llamada de atención a todos los políticos, no solo al PP, sino creo que a todos los políticos, y creo que después de la marcha de ayer la gente tiene que pensar que ahí hay una fuerza social, una organización social, civil, no politizada, que tiene muchísima fuerza y que representan eso a 4 millones de personas con discapacidad, que si sumamos a sus familias estamos hablando de un colectivo de 10 millones de personas, ¿no? Sí. Yo creo que por eso el Gobierno, por parte de Ana Mato esta mañana, que ha estado en una presentación que se ha presentado, que por fin se ha hecho la Constitución, se ha traducido a la lengua de signos para personas sordas, pues ha tenido que hacer esta declaración, ¿no? Porque ven que las personas con discapacidad organizadas tienen mucha fuerza y el Gobierno tiene que apoyarlas. Bien, hablemos un poco de Servimedia, si te parece. Servimedia, como hemos dicho antes, es una empresa, una agencia de información informativa en la que está la Fundación ONCE. Como tal, tenéis personas con discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu vivencia de trabajar con personas así? Pues mi vivencia es extraordinaria. Yo la verdad es que estoy encantado de contribuir y de colaborar con ellos. Nuestra agencia de noticias, que es una agencia generalista, como la agencia EFE, pero bueno, un poco más pequeña, es un caso extraordinario, es un caso único en el mundo. Tenemos el 40% de nuestra plantilla tiene algún tipo de discapacidad. Gente de todo tipo de las discapacidades, personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, y que trabajan como cualquiera de los demás. Es decir, el secreto de esto es que son profesionales, periodistas o en el puesto que ocupan de la administración, que son un profesional más. Como te decía antes, da igual la situación física de cada uno, sino que aquí lo que importa es que desarrollan su labor profesional como cualquier otro, ¿no? Hay gente que todavía se asombra pues que mandemos un ciego, a una persona ciega, a una rueda de prensa y que mande su crónica, que sea el primero en darla y que encima haga una información diferente de los demás. Gente que todavía se sorprende, pero a nosotros ya no nos sorprende. Nosotros es una condición especial de nuestra casa. Como te decía, es un ejemplo en el mundo, no hay ningún medio de comunicación que tenga estas características. Os dedicáis, como tú has dicho, generalista a todo tipo de información. Todo tipo de información económica. Por supuesto, tenemos un enfoque especial en los temas sociales, que evidentemente en el tema de la discapacidad, de la dependencia, de la educación, de la sanidad, porque además pensamos que son los temas que realmente interesan a la gente. Nosotros pensamos que ahí la sociedad nos reclama que informemos de estos asuntos más que de la política de los políticos. A mí me gusta hablar de la política de contenido, la política de programa, no de la política del politiqueo que pongo a uno o pongo a otro. A mí me interesa el contenido, el fondo del asunto, ¿no? Y de eso hablamos mucho, de política, por supuesto, de economía. Hoy no se puede dejar de hablar de economía, que es lo que prima todo, lo que conduce a todo. Nos gustan mucho y la mitad de nuestras informaciones son sociales. Ajá. Bien, háblanos un poco, bueno, no sé si conoces el resto de organizaciones o el resto de empresas en las que participa la ONCE, pero todas son así, ¿no? Es decir, todas sí, el objetivo básico y fundamental es eso, la